queremos resolver la ecuación x al cuadrado, menos 1 es igual a 11, 6x, más 2/3. Resolveremos esta ecuación usando la técnica de factorización. Comenzando con la ecuación dada, observe cómo la ecuación contiene fracciones. En lugar de trabajar con las fracciones, para el primer paso, eliminemos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que es 6. Multiplicando ambos lados de la ecuación por 6, tenemos 6 veces la cantidad x al cuadrado menos 1 igual a 6, multiplicado por la cantidad 11, 6x, más 2/3. Distribuyendo 6 a la izquierda, tenemos 6x al cuadrado, menos 6. En el lado derecho, vamos a mostrar los dos productos. Tenemos 6 veces 11, 6x, más 6 veces 2/3. Escribamos 6 como fracción, con un denominador de 1, y ahora determinemos estos dos productos. Antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de 6, hay uno de 6 en 6 aquí, así como aquí. Ahora el producto es 1 por 11x, lo que equivale a 11x. Observe aquí que tenemos un factor común de 3 entre 3 y 6. Hay uno 3 en 3 y 2 3 en 6. El producto ahora es 2 veces 2, lo que equivale a 4. Ahora que hemos eliminado las fracciones de la ecuación, necesitamos establecer un lado de la ecuación igual a 0. Pongamos el lado derecho de la ecuación igual a 0 restando 11x en ambos lados, así como restando 4 en ambos lados. Y ahora simplificamos ambos lados de la ecuación, simplifiquemos primero el lado derecho. 11x menos 11x es 0, 4 menos 4 es 0, el lado derecho ahora es igual a 0. Y ahora, simplificando el lado izquierdo, combinamos términos similares, solo hay un término x al cuadrado, por lo que tenemos 6x al cuadrado, solo hay un término x, por lo que tenemos menos 11x, y tenemos dos constantes. Negativo 6 menos 4 es igual a 10 negativo y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a 6x al cuadrado menos 11x, menos 10. Y ahora necesitamos factorizar este trinomio, porque no hay factores comunes, y el coeficiente principal no es 1, tenemos varias opciones para factorizar este trinomio. Usemos la técnica del factor agrupando para factorizar esto usando la agrupación, porque está en forma de h al cuadrado, más bx más c es igual a 0. El primer paso es determinar el producto de a y c, a veces c es igual a 6 veces negativo 10. Lo que equivale a 60 negativo. Ahora tenemos que encontrar los factores negativos de 60 que se suman a b o que se suman a 11 negativo. Y como negativo 15 veces positivo 4 es igual a 60 negativo, y negativo 15 más 4 es igual a negativo 11, que es b, los dos factores que estamos buscando son negativo 15 y positivo 4. Lo que significa que para el siguiente paso, escribiremos menos 11x como menos 15x más 4x. Esto nos dará 4 términos, que necesitamos para factorizar agrupando. Entonces, esta ecuación dada es equivalente a 6x al cuadrado menos 15x, más 4x, menos 10 es igual a 0. Minus 10 equals 0. Ahora que tenemos 4 términos, podemos factorizar agrupando. Dividimos los 4 términos por la mitad o en dos grupos, el grupo de la izquierda y el grupo de la derecha. Y ahora factorizamos el mayor factor común de 6x al cuadrado a menos 15x y 4x menos 10. Después de hacer esto, deberíamos tener un factor binomial común. El máximo factor común entre 6x al cuadrado y 15x es 3x. Entonces factorizamos 3x, lo que nos deja con 2x menos 5. El máximo factor común entre 4x y 10 es 2, por lo que factorizamos 2 positivos. Entonces tenemos más 2 veces la cantidad 2x menos 5. Y esto sigue siendo igual a 0. Observe cómo estos dos productos tienen un factor binomial común de 2x menos 5, por lo que ahora factorizamos el factor binomial común de 2x menos 5 a partir de estos dos productos, lo que nos da la cantidad 2x menos 5 veces la cantidad 3x más 2 es igual a 0.
Y ahora para resolver la ecuación, usamos la propiedad del producto cero, que nos dice si este producto es igual a cero, ya sea que el primer factor o el segundo factor deben ser iguales a cero, lo que significa que la cantidad 2x menos 5 debe ser igual a cero, o la cantidad 3x más 2 debe ser igual a cero. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para x, lo que nos dará nuestras dos soluciones. Resolver 2x menos 5 es igual a 0, sumamos 5 a ambos lados, lo que nos da 2x es igual a 5, y luego para resolver x, dividimos ambos lados por 2. Simplificando, tenemos x es igual a 5 mitades, o resolviendo 3x más 2 es igual a 0 para x, restamos 2 en ambos lados, dándonos 3x es igual a 2 negativos. Dividiendo ambos lados por 3 y simplificando, tenemos x es igual a 2 tercios negativos. Entonces, las soluciones a las ecuaciones son x es igual a 5 mitades o x es igual a 2 tercios negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.